Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen. Vamos a iniciar con esta primera diapositiva donde vemos desde el año 1957 cuántas veces se han marcado en el SP500 máximos históricos por año. La media sería de 17,6 y el mejor año en cuanto a número de máximos históricos sería 1995, marcando 77 nuevos máximos. Este año de momento llevamos 17, con lo que ya hemos llegado a la media y eso que todavía estamos en marzo, quedando más de 9 meses por delante. Además, como hito, el pasado jueves se alcanzó un número redondo, y es que se marcó el máximo histórico número 1200. Te lanzo la pregunta, ¿crees que este año vamos a conseguir batir la marca récord de 1995? Si seguimos el ritmo actual y proyectamos hacia final de año, nos saldría para 2024 un total de 91 máximos históricos, por encima de los 77 de 1995. Es brutal lo de este año, 17 nuevos máximos en 47 días de trading. En la siguiente diapositiva se puede ver que el 36,2% de los días, es decir, más de un día de cada 3, este año el SP500 está marcando nuevos máximos históricos. Es decir, desde 1957 vamos a un ritmo récord. Veremos si es capaz de mantenerlo de aquí a final de año. La verdad es que es complicado superar la marca de 1995, pero todo puede pasar. De hecho, hay objetivos activados pendientes que después veremos y que nos hacen ser positivos a largo plazo. Eso sí, a lo largo del año lo normal es que en algún momento venga algún tipo de consolidación para después seguir subiendo. Es más, si nos vamos a la siguiente diapositiva que refleja el comportamiento del cuarto año de un nuevo presidente, aquí aparece reflejado con esta línea dibujada en color marrón, vemos que estacionalmente esta parte del año no suele ser demasiado positiva en este tipo de años. Con la línea azul tenemos dibujado el comportamiento del año 2024, el comportamiento de este año. Obviamente hemos empezado bastante fuerte el año y quizás ahora pudiese venir algún tipo de consolidación. De hecho, empiezan a haber ciertos argumentos en los gráficos que después vamos a ver que pueden apoyar esta tesis de que ahora estemos cerca de consolidar. Por ello digo que es complicado seguir este ritmo de subida y batir lo sucedido en 1995, pero repito, no descarten nada. Ahora, si nos vamos a la encuesta AA-II, encuesta que se publica todos los miércoles, ya estamos entrando en niveles bastante elevados de alcistas, en concreto del 51,7%, y es cierto que todavía se podría extremar un poquito más la euforia, pero en algún momento es normal que se regulen estos niveles a través de un pequeño descanso en las subidas. En todo caso, venimos comentando como escenario más probable el que los potenciales descansos sean precisamente eso, descansos para seguir subiendo. Oportunidades para vigilar compras para el que todavía no esté dentro del mercado. Bien, tenemos varios vídeos en el canal donde hablamos de la ventaja de invertir a largo plazo en índices para poner las probabilidades a favor. En esta siguiente diapositiva vemos que desde los mínimos de marzo de 2009 el SP500 Total Return, es decir, incluyendo dividendos, nos habría dado una espectacular rentabilidad anualizada del 16,7%. Entiendo que estarás pensando, vale Daniel, es una gran rentabilidad, pero no hagas trampas, no entres en el momento más bajo del ciclo para medir la rentabilidad. Muy bien, pues en esta siguiente diapositiva vemos que si hubiésemos entrado antes de esta gran caída, que aquí parece pequeña porque después hemos subido mucho, pero que es bastante grande, incluso entrando en los máximos de 2007, aún así, a día de hoy, en caso de haber mantenido la posición, estaríamos obteniendo rentabilidades anualizadas del 9,7%. ¿Qué lectura podemos sacar de todo esto? Que obviamente, cuanto mejor sea el punto de entrada, más lo va a agradecer tu rentabilidad. Pero incluso entrando en el peor momento, si entras en índices americanos, a largo plazo estás inclinando las probabilidades a favor. Una forma de invertir en índices sería a través de ETFs. Tienes a tu disposición en el canal un tutorial completo donde los explico de manera muy sencilla. Además, si todavía no lo has visto, dejaré en comentarios un vídeo donde explico de forma muy práctica cómo invertir en ETFs de manera automática. Respecto a la agenda de la próxima semana, recuerda que la bolsa de Nueva York abrirá una hora antes por el cambio de hora. En cuanto a la pasada reunión del Banco Central Europeo, no ha habido cambios en los niveles de tipos de interés y no se esperan modificaciones al menos hasta junio. Lagarde reconoció el progreso en el camino, pero evitó declarar la victoria.
reitera que se necesitan más evidencias de que la inflación está controlada. Para ello es muy importante la moderación de los incrementos salariales. Bien, visto un poco en contexto, ahora sí nos vamos a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Bien, vamos a empezar por el Nasdaq 100, índice tecnológico que se encuentra en tendencia alcista, prácticamente en máximos de la historia, aunque el viernes nos ha dejado una vela un tanto peligrosa que marca resistencia en los 18.417 puntos. Ahora, si nos vamos a un gráfico de 4 horas, porque aquí quizás se aprecie mejor. Esta vela que nos deja es un tanto peligrosa y en caso de perder la zona de los 17.800 estaría activando una pequeña divergencia bajista. Fíjate que está realizando máximos crecientes en el precio contra máximos decrecientes en indicadores. Si pierde la zona de 17.800 estaría activando un objetivo bajista hacia la zona de los 17.269. Por el camino podría encontrar soporte en esta zona de los 17.335 puntos. Por tanto, y volviendo al gráfico diario, en caso de perder esta zona de 17.800 sería bastante probable ya cerrar este hueco alcista. Ahora, si nos vamos al SP500, vemos que a largo plazo continúa con el objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 6.050 puntos. Prácticamente está en máximos de la historia, pero al igual que el Nasdaq, la vela del viernes es peligrosa, marca resistencia en los 5.189. No vamos a ir a un gráfico de 4 horas, pero sería bastante similar al Nasdaq. En caso de que pierda esta zona de mínimos, en caso de perder esta zona de 5.050 aproximadamente, sería bastante probable ver una caída de corto plazo. Quizás para cerrar este hueco alcista, e incluso podríamos ver caídas superiores. En todo caso, aunque bien es una caída a la media, que es una caída bastante importante, sería una caída del 9-10%. No tiene por qué darse ni mucho menos, pero en caso de caer hacia la zona de la media, estos ya son niveles para vigilar compras en caso de que estés fuera. Hay objetivos activados de largo plazo en índices y potenciales descansos en la tendencia alcista. Son eso, potenciales descansos. De hecho, he empezado el vídeo siendo bastante positivo. Positivo por la tendencia alcista de fondo, pero, como repito siempre, no vamos a ascender sin descansos. En algún momento tienen que meter algo de miedo. Y quizás ahora, si pierden estos soportes de corto plazo, pueda venir, por tanto, una pequeña consolidación. Bien, nos vamos al Dow Jones, que continúa con el objetivo activado por segundo gran impulso alcista hacia la zona de los 47.250 puntos. En este caso, a diferencia del Nasdaq y del SP500, ya hemos venido consolidando en los días anteriores al pasado viernes. Tiene primera resistencia en los 39.282, primera zona de soporte en el entorno de los 38.040, después soporte en la zona sombreada amarilla en el entorno de los 37.140 y en la media de 200 que está en fase ascendente. Si nos vamos al Russell 2000, índice de empresas de pequeña y mediana capitalización de Estados Unidos, una semana más continuamos comentando el objetivo que tiene pendiente por triple suelo hacia niveles de 2.408. Eso sí, tras la aparición de la vela del viernes, una vela doji de indecisión marca resistencia en los máximos de la vela y quizás a partir de esta vela pueda venir un pequeño descanso de corto plazo. Tiene soporte en la zona de la media y en niveles de 1906. Anularía el gran objetivo alcista en caso de perder la zona de 1644. Respecto al índice SP600, también de pequeña y mediana capitalización, recordamos que tiene objetivo activado por doble suelo hacia niveles de 1572. Además, si es capaz de superar la zona de máximos de 1477, activaría un nuevo objetivo por segundo impulso alcista hacia la zona de 1940 puntos. Primera resistencia en los 1345 y después primera zona de soporte en la zona de la media que está en fase ascendente. Ya si nos vamos a Europa, tenemos aquí el gráfico del DAX que continúa con objetivo activado por gran segundo impulso alcista hacia niveles de 19.720 puntos. Eso sí, llevamos ya un tramo bastante importante de subida, estamos entrando en zona de sobrecompra y tiene un primer nivel de soporte en estos mínimos de 17.619. En caso de perder este nivel, quizás pudiéramos ver una pequeña consolidación de corto plazo, porque estaría activando también una pequeña divergencia en gráfico de 4 horas, al igual que el Nasdaq y el SP500. Ojo, estamos hablando de escenarios, no tienen por qué darse estas divergencias, pero precaución en índices si pierden estos niveles. Bien, nos vamos al gráfico del Eurostoxx, que también tiene objetivo activado de largo plazo, en este caso por segundo impulso, hacia niveles de 5.300 puntos. La subida ha sido bastante vertical, no descarto que en algún momento venga una pequeña consolidación. Tiene primera zona de soporte este hueco alcista y después muy alejada ya la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Si nos vamos al IBEX, índice español, esta semana
semana hemos superado el nivel de resistencia de los 10.301 y hemos marcado resistencia ahora en los 10.367. Yo aquí el nivel que vigilaría sería esta antigua zona de mínimos en los 9.798. En caso de perder este nivel, quizás pudiéramos ver alguna corrección de corto plazo. De momento la media está en fase ascendente y no hay ninguna señal de debilidad en el camino. Nos vamos ya para Francia, vamos a ver la situación del índice CAC con buen aspecto técnico, tendencia claramente alcista de fondo y con un nivel de soporte muy importante de largo plazo en esta zona de los 6.773. En el corto plazo tendría primera zona de soporte importante los 7.900 puntos. En caso de perder este nivel, quizás pudiéramos ver una corrección de corto plazo. Si nos vamos al MIB, índice italiano, recordamos que tiene un gran objetivo activado por segundo impulso alcista hacia niveles de 33.900 puntos. Este objetivo lo llevamos comentando desde hace bastante tiempo, desde hace bastantes meses, estamos ya bastante cerca de cumplirlo. Aquí la última oportunidad la dio tras la aparición de este doble suelo que avisamos en el canal. Ahora la subida ha sido bastante vertical y si los otros índices corrigen, pues quizás el MIB también pueda venir acompañando este pequeño descanso. En todo caso, este objetivo todavía está pendiente y lo más probable es que tarde o temprano lo acabe cumpliendo. Ahora esta semana vamos a analizar el índice suizo que me habéis pedido. En este caso vamos a ver el SMI, que ha quedado un tanto rezagado respecto a otros índices europeos, pero esta semana ha dado una señal de fortaleza tras superar una zona de resistencia importante, esta zona sombreada amarilla. Veremos si tiene continuidad la subida, tiene resistencia en la zona de los 11.800, tiene primera zona de soporte los 11.450, la zona de la media y niveles de 11.070 puntos. Respecto al Nikkei, ya vimos en una semana anterior que tras las fuertes subidas hemos superado la zona de máximos históricos entrando en subida libre, pero la vela del jueves es un tanto peligrosa y marca resistencia en los 40.472 puntos. Mientras no se superen los máximos de esta vela, hay peligro de que pueda venir alguna pequeña consolidación. Tras las fuertes subidas estamos ya en zona de sobrecompra y quizás le toque un pequeño descanso, no lo sé. De momento la media de 200 sesiones está en fase ascendente, pero ya se encuentra bastante alejada del precio. Esta semana vamos a analizar también el Hang Seng, que a pesar de estas fuertes subidas de corto plazo, sigue con la media de 200 sesiones en fase descendente y no ha cambiado de momento mucho su aspecto técnico. Tiene una zona de resistencia importante en la zona de la media y en niveles de 17.135. Superar los 17.135 y que la media se gira al alza sería una primera señal positiva en este índice. Ahora, si nos vamos al CSI 300 chino, vemos que recientemente hemos tenido una subida importante de corto plazo tras la aparición de esta divergencia alcista que se terminó cumpliendo, pero ahora tenemos una zona de resistencia muy importante en la media de 200 sesiones que sigue en fase descendente. Esta subida se podría tomar como un posible primer impulso, veremos si en algún momento viene una consolidación Fibonacci a esta última fuerte subida de corto plazo. Sería importante que la media de 200 sesiones, en vez de estar en fase descendente, fuese capaz de girarse al alza y empiece a funcionar de soporte. De momento, esta pequeña subida no sería más que eso, una pequeña subida como la que tuvo previamente aquí o a finales del año 2022. Necesitamos ver algún tipo de reestructuración alcista, algún doble suelo o algún tipo de estructura que nos indique que esta gran corrección de largo plazo ha terminado. De momento, más allá de esta divergencia alcista que ya está cumplida y que ha servido para un rebote de corto plazo, no tenemos todavía signos de mejoría de largo plazo. Tiene primera zona de resistencia, por tanto la media, y después resistencia también importante en esta doble directriz que viene uniendo máximos. Respecto al índice VIX, índice de volatilidad, aquí tenemos el gráfico con primera zona de resistencia los 15,50, después los 17,84 y esta directriz que viene uniendo máximos. Primera zona de soporte los 12,38. En el apartado de acciones vamos a comenzar viendo Adobe. Posiblemente a lo largo de la semana actualice la situación de las 7 magníficas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte estos vídeos. Recientemente analicé las acciones del IBEX, te dejaré el vídeo en comentarios. Yéndonos ya al gráfico de Adobe, previamente había tenido una caída muy importante desde los $700 hacia niveles de 274, después mejoró el gráfico aquí con una figura de doble suelo y también dio una oportunidad de entrada tras la superación de esta clara resistencia de la directriz que venía uniendo máximos. A partir de ahí la media se giró al alza, mínimos y máximos
máximos crecientes, pero ahora, tras fuertes subidas, ha dado una primera señal de debilidad de corto plazo tras perder estos mínimos. Esta zona que antes era soporte ahora está funcionando de resistencia, estamos hablando de niveles en el entorno de los $575 y ahora tras perder estos mínimos veo bastante probable ir a testear la zona de los 498.70, ir a testear esta antigua zona de soporte. Si nos vamos a un gráfico semanal y trazamos un Fibonacci de mínimos a máximos, en caso de que se dé una corrección a esta zona de la media en semanal podría ser una zona interesante a vigilar. Digo a vigilar porque no llega con que llegue el precio hasta esta zona, sino que sería importante que en estos niveles diese alguna nueva señal alcista. Bien, nos vamos a la siguiente, T. Rowe Price, una compañía que desde los mínimos de coronavirus tuvo una subida muy importante, prácticamente se multiplicó por 3 y bueno, esta subida sin descanso tuvo su fin cuando activó esta figura de doble techo. A partir de ahí caídas bastante importantes hacia la zona de los 88,45 y ahora de momento parece que ha frenado las caídas en estos niveles, entre los 86,40 y 88,45. ¿Cuándo daría una primera señal de mejoría de medio a largo plazo? El nivel es bastante claro, en caso de superar la zona de los 129,72, porque en ese escenario estaría activando una estructura de suelo hacia niveles de 167,60. Tras las fuertes caídas, ahora lo que está realizando el precio es una lateralidad. Sería importante respetar la zona de soporte de los 86,40 y sería todavía más importante superar la resistencia de los 129,72 para activar este objetivo alcista. Como positivo es que aquí ya ha funcionado la media de 200 como soporte, pero es necesario la superación de los 129,72 para que confirme que lo peor ya ha pasado. Nos vamos a la siguiente, vamos a ver la situación de Bank of America, un banco que frenó las subidas en niveles de 47,55, aquí te activó una estructura de doble techo y a partir de ahí caídas importantes hacia niveles de 24,59. En estos niveles te activó una divergencia alcista, a partir de ahí dio una señal importante de mejoría tras la superación de esta directriz que venía uniendo máximos y ahora se encuentra en tendencia alcista de corto plazo con primera zona de soporte en la media y en niveles de $31. Primera zona de resistencia importante, la zona sombreada amarilla en el entorno de los 37,25. Después un poquito más arriba tendría resistencia entre los 40 y $41. Estamos cotizando a niveles del año 2006, por tanto, de haber hecho un buy and hold en Bank of America, el coste de oportunidad sería brutal. Ahora, si nos vamos a JP Morgan, vemos que la tendencia de fondo es bastante diferente a Bank of America. Tiene una tendencia de fondo, una tendencia de largo plazo bastante alcista. Eso sí, con bastantes altibajos, pero ahora mismo cotizando a niveles máximos históricos, con única zona de resistencia en los 190,50. Este precio alejado ya un poquito de la zona de la media, que es una primera zona de soporte importante. La subida ha sido bastante vertical y también tendría zona de soporte importante en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los $165. Si tomamos esto como un canal ascendente y proyectamos el objetivo alcista, nos saldría un objetivo hacia la zona de los 207. Eso sí, repito, la subida ha sido bastante vertical, ya estamos en zona de sobrecompra y si los índices corrigen a corto plazo, probablemente JP Morgan también lo haga. Si corrija la zona de la media y en la zona de la media te da una nueva señal alcista, se podría vigilar. Nos vamos a la siguiente, de ticker DT, Dynatrace, una compañía que en el corto plazo se encuentra realizando mínimos y máximos crecientes. Eso será así mientras no pierda este último mínimo en el entorno de los 43,29. Eso sí, tiene una zona de resistencia muy importante en los 61,41, en el 61,8% de esta última gran caída previa. Aquí te dejó un hueco bajista que llamaba a la precaución y a partir de ahí caídas fuertes. Ha perdido la zona de soporte de la media de 200 sesiones y ahora la media de 200 sesiones es la primera resistencia que tiene por el camino. Después también resistencia importante en el hueco bajista y sobre todo en la zona de los 61,41. Nos vamos a la siguiente, Eurofins Scientific, que ha tenido caídas muy importantes desde los 123,81 hacia niveles de 44,83. En el corto plazo ha tenido una subida relativamente importante hacia niveles de 60,12 y todo esto pudiera ser medido como un posible primer impulso. En caso de superar la zona de los 60,12 estaría activando una estructura de segundo impulso. Si se activa este escenario, el objetivo sería la zona de los 66,36 aproximadamente. Tiene una primera zona de soporte en los mínimos de esta vela, es decir, en niveles de 51,32 y tiene una zona de soporte muy importante en el 61,8%, es decir, en niveles de 50,50. Como resistencias, este hueco bajista y sobre todo niveles de 60,12. Si respeta el 61,8 y después supera los 60,12, repito, estaría activando segundo impulso alcista.
Eso sí, el camino no lo tendría despejado porque un poquito más arriba tendría resistencia en los 64,12 y después ya niveles de 70,88. Nos vamos a la siguiente, vamos a ver la situación de Euronest, una compañía donde hace tiempo habíamos comentado una estructura de cuña descendente rota al alza que al final se terminó cumpliendo. Por el camino superó también una resistencia importante como era esta directriz que venía uniendo máximos y a partir de ahí la media se giró al alza y vinieron estas últimas fuertes subidas. Ahora mismo no tendría ninguna estructura activada, el momento de entrada fue quizás antes, pero sigue en tendencia alcista con primera zona de soporte en el entorno de los 78,20 y después en la media de 200 que sigue en fase ascendente. Nos vamos a ver la siguiente, Lithium Americas, una compañía que se encuentra bastante débil. Aquí la última señal de debilidad la dio tras la aparición de este hueco bajista. A partir de ahí todavía se intensificaron todavía más las caídas. Si ampliamos el zoom podemos ver niveles de corto plazo. Aquí podríamos marcar una primera zona de resistencia en esta directriz que viene uniendo máximos y resistencia también en esta zona que antes era soporte en los 5,80. Primera zona de soporte de cortísimo plazo en este hueco alcista. Si nos vamos a un gráfico semanal, fíjate que la media estaba en fase ascendente, pero aquí se gira a la baja, funciona perfectamente de resistencia y a partir de ahí caídas bestiales. No descarto que en algún momento pueda venir algún tipo de rebote, pero a mí personalmente me gusta ir a lo fácil y bueno, aquí hay bastante debilidad y es bastante peligroso. Ahora vamos a ver un ETF que me habéis pedido de ticker URNU, un ETF de uranio que hizo aquí suelo en la zona de los 9. A partir de ahí giró la media de 200 sesiones al alza y vino esta fuerte subida. Ahora en el corto plazo perdió esta zona de soporte de los 14,94 aproximadamente y esta zona que antes era soporte ahora está funcionando de resistencia. Superar esta zona de 14,84,15 sería una primera señal positiva. Tiene primera zona de soporte en la zona de la media y después ya a niveles de 12,30 aproximadamente. Nos vamos a ver la situación de Teleperformance, una compañía que se encuentra en clara tendencia bajista realizando máximos y mínimos decrecientes y que de momento sigue sin dar señales de mejoría. De hecho, últimamente te dejó este hueco bajista y a partir de ahí vinieron más caídas. Eso sí, la sobreventa empieza a ser ya bastante importante y si nos fijamos en las valoraciones pues están a precio de derribo. Pero ojo, a precio de derribo si no se vienen unas caídas importantes de beneficios. Yo no sé lo que va a pasar en esta compañía, no sé cómo le va a afectar la inteligencia artificial. Si fuese capaz de mantener o incluso aumentar los beneficios, se trata de una compañía bastante interesante a nivel de fundamentales. Tiene los múltiplos bastante deprimidos. A nivel técnico, que es lo que nos ocupa, hay bastante debilidad. Eso sí, repito, la sobreventa empieza a ser bastante importante. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? Lo vamos a ver mejor en semanal. Primero en caso de superar la directriz bajista principal y sobre todo en caso de superar este último máximo en el entorno de los 153,80 euros. Bien, nos vamos a la siguiente, de ticker WTS, Watchwater Technologies, una compañía que se encuentra en tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes, aunque en el corto plazo habría que tener cierta precaución tras la aparición de este hueco bajista. Este hueco bajista sería la primera zona de resistencia, después tendría como resistencia los 219,11. Como primera zona de soporte vigilaría la zona de la media y precaución si pierde la zona sombreada amarilla. De momento no tenemos nada, pero en caso de perder esta zona sombreada amarilla estaría activando una estructura de hombro, cabeza, hombro. En caso de activarse la estructura bajista, aumentaría las probabilidades de ir a testear la siguiente zona de soporte, que estaría en el entorno de los 168. Por tanto, de momento tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, pero precaución si pierde esta primera zona de soporte porque en ese escenario quizás pudiéramos tener más caídas. Bien, nos vamos a ver ahora la situación tanto de Bitcoin como Ethereum. Empezamos por Bitcoin, que ha tenido una fortísima subida hacia la zona de máximos históricos. Esta es una zona de resistencia importante y a la que ha llegado Bitcoin sin apenas descanso. De hecho, tras estas fuertes subidas estamos entrando en sobrecompra. Yo creo que si se da una corrección en renta variable, Bitcoin, al ser un activo de riesgo, quizás pudiera haber también caídas de corto plazo. Tendría primera zona de soporte esta zona de los 60.000, después ya zona de soporte importante en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente, pero que se encuentra ya bastante alejada del precio. Ya si nos vamos a Ethereum, tenemos aquí el gráfico donde ha cumplido el objetivo que habíamos marcado por doble suelo e incluso la subida ha sido bastante mayor, subida bastante vertical, ya el RSI está
muy sobrecomprado en 86. Aquí digo un poquito lo que decía en Bitcoin. Al ser activos de riesgo, en caso de que venga una corrección en renta variable, también es bastante probable que corrija tanto Bitcoin como Ethereum. Tiene una primera zona de soporte en este entorno de los 3.311, después soporte en los 2.739 y en la media de 200 sesiones que está en fase ascendente pero ya bastante alejada del precio. Como primera zona de resistencia tendríamos los 4.044 y ya por último nos quedarían los máximos en el entorno de los 4.900. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.